1 de mayo, elección del directorio legislativo, Día del Trabajo. Hay hechos que ocurren cada 1 de mayo y que reúnen a un grupo de costarricenses. Sin duda alguna, la elección del diputado del directorio legislativo tiene la atención, no tanto de la masa popular, pero sí de los políticos de este país. Y por esa razón quisimos hacer un ejercicio para tratar de evaluar mediante un punto de partida que sería un estudio que ha realizado sobre el tema el analista parlamentario Alex Ibaja, este año legislativo y ver las expectativas. Por eso invité, a don Alex Ibaja, invité a don Rolando Laclé, a doña Lorena Vázquez, a don Walter Coto, a don Rosario Rosales y también a la ex diputada Marielos Alfaro, para que estén con nosotros conversando un poco de cómo lo ven ellos. Todos tienen mucha experiencia en el tema político y muchos de ellos han estado batallando en la Asamblea Legislativa. Don Alex Ibaja, muy buenos días. Ahí tengo a don Alex Ibaja. Ya. Don Rolando Laclé, vamos a comenzar por aquí en una primera vuelta. ¿Usted cómo vio el trabajo legislativo este año? Bueno, me parece que este ha sido un año más o menos normal sobre lo que es el primer año, ¿verdad? Ha producido 2 o 3 cosas importantes, ¿verdad? Me parece que la ley de banca de desarrollo ha sido una buena ley aprobada por esta asamblea. Me parece que el tema de la ley de expropiaciones es un avance también importante, a ver si el país puede hacer algo de infraestructura. No tenemos nada espectacular. Las cosas que se han aprobado, francamente, provienen de la administración anterior, son proyectos que ya estaban en el trámite legislativo. Si algo hay que echarle, digamos, de falencia a esta asamblea es que, sinceramente, no he visto ningún proyecto importante del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Es decir, lo que hasta ahora se ha podido aprobar en la asamblea son cosas que vienen del gobierno anterior, pero no le he visto a este gobierno comprometerse con algún proyecto importante. Todo lo que he conocido de la asamblea este primer año, repito, viene de atrás. Obviamente esto va a cambiar, me imagino, este año que viene, ¿verdad? Con el hecho de que el gobierno tendrá ya necesariamente que entrarle al problema fiscal. Aunque el presidente dijo durante la campaña que durante los 2 primeros años este tema no se vería y que no se pagarían impuestos, la realidad del país los obliga a entrarle a este tema, ¿verdad? Porque si un problema serio tiene Costa Rica en este momento es sin lugar a dudas el problema fiscal, ¿verdad? Si ese problema no se resuelve, las consecuencias van a ser muy serias. Yo creo que el gobierno ya lo ha entendido y ha empezado de alguna manera a trabajar en esto. ¿Cuánto éxito pueda tener o no? Eso está por verse, ¿verdad? Me parece que haber dicho en la campaña de que iban a durar 2 años antes de aprobar un impuesto fue un grave error, ¿verdad? Porque eso no era sostenible, ¿verdad? Es decir, la gente que sabe cómo está la situación fiscal del país sabía que eso no era posible. Entonces ahora van a tener este año que dedicarse a eso. Un poco lo siento por el nuevo ministro de la presidencia, ¿verdad? Porque me parece que va a tener que enfocar su trabajo fundamentalmente en este tema, ¿verdad? En la aprobación de este proyecto y en la tramitación de este proyecto. De manera que ha sido un año sin grandes méritos, pero tampoco sin grandes desastres, ¿verdad? La verdad es que la asamblea no ha tenido, el Poder Ejecutivo no la ha nutrido de proyectos importantes, no ha planteado nada trascendente que sea producto de esta administración, y lo que ha hecho es tomar algunos proyectos interesantes que venían de la asamblea pasada y aprobar algunos de ellos, ¿verdad? Y eso me parece bien, ¿verdad? Además, la composición de esta asamblea legislativa es muy difícil, ¿verdad? Es una asamblea cada día más dispersa, que hay 8 fracciones, en esas 8 fracciones hay algunas subdivisiones, ¿verdad? Y tampoco ha habido, digamos, una comunicación muy eficiente de parte del Poder Ejecutivo. Parece que el exministro don Melvin Jiménez nunca hizo una buena conexión con la asamblea. Cuando el ministro de la presidencia no está presente ahí en la asamblea para motivar a los diputados y para mover una agenda, las cosas se hacen más difíciles. Repito, tampoco le vi al gobierno una agenda importante en este primer año, de manera que me parece que ha sido un año con algunos frutos como estos que hemos mencionado, ¿verdad? Pero que no ha tenido tampoco nada de gran trascendencia. Con algunos frutos, pero nada de gran trascendencia. Don Alex Ibaja, buenos días. Buenos días, doña Amelia. Buenos días a los panelistas hoy. Un verdadero placer compartir
con ustedes. Don Rolando señala algo que me parece muy importante, y es la conformación de la Asamblea Legislativa. Y eso, digamos, nos podría situar en cuando uno la valora, normalmente es referida a qué. Lo cierto es que el país tiene ya cuatro conformaciones legislativas con estas características: la del 2002, la del 2006, la del 2010 y la del 2014. Ya son 4 experiencias con un multipartidismo en donde el partido de gobierno no llega con una mayoría, y bueno, y en este último caso el partido de gobierno no tiene la fracción con el mayor número. Y hay características del multipartidismo parlamentario costarricense que uno ve que se repiten. Una, el inicio de los gobiernos con estas conformaciones, por lo menos 3 de ellos, muestran una característica: ese acomodo, ese desgaste de imponer un estilo, de buscar cuál es cómo fijar su plan de ruta, ha ido directamente, las consecuencias han sido directas al Ministerio de la Presidencia. Recordemos, la primera señora ministra de la presidencia del gobierno de don Abel, en ese primer año sufre su mayor desgaste y luego se retira. Lo mismo ocurre en el gobierno de doña Laura. Ese primer año le genera un desgaste al ministro de la presidencia y se retira. Ahora lo que ocurre es que fue muy justo. Fue exactamente de cara al 1 de mayo que el señor quien inició gestión como ministro de la presidencia se retira. Entonces viene un relevo. Y en ese relevo, estos 3 gobiernos tienen la tarea de redefinir su estilo y particularmente su modelo de comunicación. Porque ahí ahora, en este multipartidismo parlamentario, ahí la comunicación se ha hecho el tema, ¿verdad? Antes le enseñaban a uno que tan importante era la forma como el fondo, que era muy importante saber cómo se comunicaba un proyecto, cómo se difundía una idea. Bueno, pareciera que ahora hay como un poco más de relevancia en las formas, en cómo se comunican, en cómo se transmiten, ¿verdad? Yo coincido con lo que ha afirmado don Rolando. Este año, desde la perspectiva legislativa, no es para mí un año crítico ni caótico, no. La Asamblea ha superado los retos de la actividad ordinaria, ha superado los nombramientos que ha tenido que hacer, ha logrado los consensos para reelegir señores magistrados, para elegir defensor a los habitantes, para elegir defensor adjunto, ¿verdad? Un gran reto que tuvo la tramitación del presupuesto ordinario de la República, en donde al final lo aprueba con mayoría, en el segundo debate. Lo que ocurre es que sufre un enorme desgaste en el mes de septiembre, octubre y buena parte de noviembre en cómo lleva ese asunto a segundo debate. Y especialmente el gobierno sufre mucho cuando la oposición viene de su propia bancada. Y en el presupuesto el presidente de la Comisión de Hacendarios es el que le genera un gran desgaste, porque a la oposición se siente muy cómoda a la par del fundador del Partido Acción Ciudadana, haciendo una propuesta de recorte de gasto, y el gobierno con sus aliados arrinconado tratando de soportar la andanada. Tal vez hago aquí una pausa para decir que coincido, viendo las otras 3 asambleas con conformación multipartidista y este año, en que desde el punto de vista legislativo yo no veo tal caos. Ahora, desde el punto de vista de la relación y del impulso de la agenda de gobierno con la asamblea, ese es otro análisis, porque ya no es exclusivo de la conformación legislativa. El politólogo, señor Rosay Rosales, gracias por estar aquí. Muchas gracias, un honor también compartir con ustedes.
Tanto don Rolando como don Alex, me parece, retratan de manera muy precisa lo que es una de las principales funciones de la Asamblea Legislativa. Yo me quisiera referir a la otra gran tarea, además de lo administrativo que sabemos tiene la Asamblea, y es el control político. Tendemos a valorar la Asamblea en virtud de, algunos despectivamente llaman la maquila legislativa, que es la producción de leyes, y de otras actividades, como dice don Alex, ordinarias, como son los nombramientos. Interesante es que esa conformación multipartidaria, que además tiene las características de cierta polarización también desde el punto de vista ideológico, y eso lo acentúa las distancias entre las distintas fracciones y al interno de ellas. Lo cierto es que en términos de control político me parece que hemos sí tenido una Asamblea Legislativa bastante activa, ¿verdad? Y gran parte de esa aparente, y evidente debilidad que de origen tiene este gobierno, no solamente en su conformación interna, sino también en la propia cohesión del partido en gobierno. Hay muchos PACs, ¿cierto? Eso agudiza que el control político se constituya quizás en la ventana de oportunidad y de exposición más visible del trabajo legislativo. La gran mayoría de los problemas nacionales y de gobierno han tenido, como es usual, en la caja de resonancia de la Asamblea Legislativa, pero digamos que en este periodo básicamente los grandes problemas que antiguamente tendrían a ser iniciativa de resolución por parte del Ejecutivo, las está tomando las distintas fracciones al interno de la Asamblea Legislativa. Y eso es bien interesante porque muestra un desequilibrio entre la producción, entre los dos grandes áreas de producción legislativa, una la legislación y otra el control político. Debo decir que no solamente es interesante ver el fraccionamiento de la Asamblea en términos de su configuración numérica, sino también, repito, hice referencia a lo que alguna literatura llama la polarización ideológica, que no se veía en el sistema de partidos, y específicamente en el sistema de partidos en la Asamblea Legislativa desde hace mucho rato. Y las distancias ideológicas incluso se manifiestan al interno de las propias fracciones legislativas, ¿verdad? Y eso más allá por supuesto, de las agendas personales que sabemos que toda señora y señor diputado lleva al Congreso. Y eso hace también más difícil, por supuesto, la consecución de diálogos. Y yo quiero también subrayar que en este panorama, digamos, bastante disímil entre producción legislativa y control político, se aúna el papel bastante también dubitativo del gobierno en términos de tomar iniciativas y de generar una interlocución válida, como decía don Rolando, fundamentalmente en la figura del ministro de la Presidencia. Prácticamente durante el último trimestre del año pasado e inicios de el diálogo con la Asamblea Legislativa fue nulo. Se llamaron a unas mesas de diálogo que en un principio parecían decantar 25 proyectos de ley prioritarios del Ejecutivo en noviembre, y 2 semanas después había una lista de 100 proyectos, y eso da señas de bastante confusión a los interlocutores en la Asamblea Legislativa. Prácticamente el trabajo legislativo ha estado concentrado en la función que hacen asesores designados por el Ministerio de la Presidencia como interlocutores aparentemente válidos para ellos, pero inválidos para la Asamblea Legislativa. Y entonces todo este panorama me parece que si bien uno podría interpretar que desde el punto de vista de la producción legislativa es normal o típico, esperable incluso y previsible, desde el punto de vista del control político me parece que se ha vertido la actividad gubernamental en su totalidad y de la administración pública en la Asamblea Legislativa. Y eso ha generado una suerte de presa, digámoslo así, de prioridades y agendas muy difusas para tratar de negociar cuáles serían, en perspectiva, los proyectos prioritarios para el próximo año. Gracias. Doña Lorena, usted ha estado en los dos lados, en el gobierno y en la Asamblea. Bueno, es evidente que compartir, gracias por la invitación, y compartir con tan distinguidas y distinguidos panelistas. Realmente yo comparto con Roxay
la Asamblea Legislativa, si bien es cierto el multipartidismo, yo no veo el problema en el multipartidismo. Lo que veo el problema es en la división interna dentro de ese multipartidismo, el fraccionamiento interno que por lo menos al leer y ver programas de opinión pública queda plasmado. Cada diputado prácticamente conduce su propia fracción parlamentaria. Y hay una ausencia, obviamente, muy clara en el caso del liderazgo de los partidos como tal, que se refleja en el Parlamento. Entonces, el individualismo ha marcado para mí este primer año. Uno esperaría por el bien del país, si bien no han pasado grandes cosas, como bien lo manifestaba don Rolando, en la Costa Rica del 2015 no podemos tener esa lentitud en la toma de las decisiones, porque el mundo camina a pasos agigantados. Realmente creo y comparto con Roxay el tema del control político. Es evidente que ante la ausencia de una agenda, que pareciera que esa ha sido, porque los proyectos que se han votado, algunos muy importantes, reformas como la banca de desarrollo que se votó, creo que fue en el 2009, el 2008, y que la reforma se hizo después de 4 años de mucha trabajo legislativo. Desafortunadamente los tiempos no son los que uno quiere o que el país requiere. Bueno, se termina votando, como ejemplo lo pongo. Pero digamos que a mí la gran preocupación no me queda la cantidad de proyectos importantes que se votaron ahora. Es que ¿qué quedó maduro para este segundo año? O sea, porque generalmente, muchas veces, el primer año no es tan productivo porque es una etapa de maduración, de conocimiento de las y los señores diputados, porque hay una agenda compleja que por lo general los gobiernos de la República, el gobierno entrante, pues deja sembrado a efectos de ir aprovechándolo. Este primer, periodo de sesiones extraordinarias que empieza el 1 de diciembre y termina hoy, 30 de abril, generalmente es uno de el primero es donde se pone, vamos a decirlo como decimos en San Ramón, la carne en el asador, para ir provocando que en el segundo año ir viendo cuál es esa agenda nacional que nos permita el cambio, el desarrollo, etcétera. Bueno, es evidente que las crisis en el Ministerio de la Presidencia, que ha sido, o hasta hace poco, afortunadamente con los cambios, como el epicentro de todo. O sea, todo el epicentro tocaba en el ministro de la Presidencia, lo que provocaba que a veces las crisis no se generaban por la oposición, sino creo que la oposición se quedaba de brazos cruzados viendo justamente la situación interna del partido de gobierno, y que la crisis no se generaba de afuera, sino de adentro, y por supuesto que repercute en la Asamblea Legislativa. De tal manera que sí, pues si bien no ha sido un año de sobresaltos, pero sí mi preocupación, el tema del control político ha sido el tema de este año, y el tema de que mi preocupación como costarricense es que queda sembrado porque los proyectos no nacen por generación espontánea, ni tienen una vida tan corta como para que uno diga, bueno, ya ahora sí vamos a presentar la agenda y entonces vamos a tener proyectos muy maduros. No sé realmente qué se maduró digamos, en este periodo que se incubó para efectos de poderlo ayudar a la calidad de vida de los costarricenses, que es al fin y al cabo lo que importa. Doña María Los Alfaro, exdiputada, ¿cómo lo ve usted? Muy buenos días, doña Amelia. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto compartir con ustedes. Realmente el proceso en la Asamblea durante este año me parece que, aunque marcado, como bien dice don Alex, por el multipartidismo de los últimos periodos, me parece diferente, porque la ruptura entre las fracciones se dio muy precipitada. O sea, si lo comparo con el periodo que me tocó vivir, para ubicarme en algo que conozco bien, el primer año de la Asamblea Legislativa anterior fue un año de acomodo ciertamente, pero al interno de las fracciones no había visiblemente hacia la sociedad esas divisiones. Hacia lo interno podía haber algún remedio de que algo iba a pasar, pero no con la forma tan abrupta que ha pasado en este periodo. O sea, en este momento todos podemos decidir aquí
con más o menos que todas las fracciones tienen rupturas, algunas súper serias, o sea, tan evidentes que, bueno, ha sido una cosa realmente que ha tenido a gente que inclusive antes no se interesaba en mirar lo que pasa en la asamblea, sí. Ha sido tan visible que ahora todo el mundo conoce qué pasa en esta fracción, en la otra, y pleitos que son hasta algunos de muy mal gusto. Así es. Entonces, eso no se dio en el periodo 2010-2014. Y les voy a dar el mejor ejemplo. Hace un año dábamos los diputados de ese momento una declaración de la Alianza por Costa Rica. Y el 1 de mayo siguiente, nosotros asumimos directorio. Ustedes recordarán. Entonces, una oposición que, como digo, hacia lo interno, no digo que fuera perfecta, estaba articulada con una visión ideológica tal vez de los que participábamos en ese proceso, muy queriendo responder a la oferta que hicieron los partidos políticos, tal vez con un liderazgo un poquito mayor del que mencionó doña Lorena, tal vez mayor que el que hay hoy, porque ciertamente hoy a lo interno de los partidos se siente una debilidad notoria en cuanto al liderazgo, y eso articulado con las debilidades de las fracciones en la Asamblea Legislativa, pues evidentemente deja ver una gran debilidad, ya digamos más integral. Pero ciertamente a eso contribuye un poder ejecutivo que ha estado desarticulado, cosa que tampoco es un secreto. Hemos pasado un año viendo desaciertos tras desaciertos. Una agenda legislativa puesta para sesiones extraordinarias de 97 proyectos, por favor. Y si aquí tuviéramos el tiempo para ver los proyectos, o sea, son cosas que no están evidentemente respondiendo a una agenda clara, concreta, de un poder ejecutivo que sabe para dónde va. Yo creo que quedó claro que no sabe para dónde va. Entonces, ante esto, ante esa agenda tan disparada, un ministro de la presidencia que, como se dijo aquí, con cero comunicación, ¿verdad?, que ni siquiera tuvieron que decirlo las fracciones de oposición, que lo dijo todo el mundo. Es que este primer año ha sido con una exposición tan grande del Ejecutivo y del Legislativo que el pueblo de Costa Rica, hasta el más sencillo, lo que dice es que desorden. Esto se desordenó. Y ante esa situación, yo realmente creo que, como bien dicen los compañeros, lo que quedó claro es que no hay agenda. No hay agenda en los partidos, a pesar de que todos se abanderan con el tema de que tenemos que articular una agenda. Hoy están buscando algunos diputados votos para presidir el Congreso y están definiendo cuál es la agenda. Hoy, señores, 30 de abril, y están diciendo estos candidatos a la presidencia que hoy van a conversar con sus compañeros sobre la agenda. Hoy. Y mañana asumen la presidencia. Por Dios, ¿y qué pasaron haciendo todo este año? No estaban armando una agenda. No hay agenda de fracciones. No hay. No hay, entonces hoy la andan buscando. Difícil encontrarla de hoy para mañana. Difícil capturar votos con agendas que no se han conversado a lo largo de todo el año. Y que si se han conversado, ha sido, como ha quedado bien claro, de manera parcial. Entonces, sin agenda del Ejecutivo, sin agenda del Legislativo, con falta de liderazgo hacia lo interno de las fracciones, rupturas claras. Perdón, ya no son 8 fracciones. Aquí se dijo, bueno, el multipartidismo, las 8 fracciones. Son 16 por lo bajo, tirando a 20, 21. Eso es lo que tenemos, no son 8. La realidad es esa. Las únicas fracciones que no se han dividido son las unipersonales, por Dios, ¿verdad? Pero les digo que cualquiera frente a esta situación lo vería sorprendente. Partidos como Frente Amplio, en la ocasión anterior, con un diputado, un desempeño bastante bueno, hay que reconocerlo. Cuando aumenta el número de diputados, ya se divide. Ya alguien empieza, y ya hay disidentes notorios, ¿verdad?, diciendo, ya no. Entonces, se precipitó, doña Amelia, esta división, y compañeros, se precipitó en un primer año que lo que debía haber más bien era un avance, sí, en la agenda, por lo menos de las fracciones, y ir como juntitos. Ya ahora nadie está juntito, o sea, el segundo año se perfila muchísimo más ruptura, muchísimo menos agenda, y perdón si me sienten un poquito negativa, pero es que es lo que veo ahí, internamente, en la Asamblea Legislativa. No veo un grupo
articulado que verdaderamente vaya a construir sobre una agenda. Creo que estamos ayunos en eso. Gracias. Don Walter, cierra usted esta ronda, político ya de experiencia en la Asamblea y en otras lides. ¿Cómo ve la cosa usted este primer año? Bueno, voy a tratar de colocarme más bien como en la visión del ciudadano, más que del político. A mi modo de ver, digamos, el funcionamiento de la Asamblea Legislativa tiene que ver con 4 cosas que son esenciales. La primera de ellas es que la Asamblea es el resultado de una forma de integración de la Asamblea, ¿verdad? La segunda es que la Asamblea también es el resultado de la normativa que la gobierna. La tercera es que la Asamblea es el resultado de la calidad de los partidos políticos que la componen. Y lo cuarto es que la Asamblea es el resultado de los miembros que son los diputados que están haciendo su trabajo. Cuando uno entonces se pone a examinar esas 4 cosas, entonces uno podría, digamos, hacer un análisis de cuál ha sido el resultado real para el país de la Asamblea durante su primer año, y además podría pensar en cuáles son las expectativas de los años que vienen en relación con el trabajo de la Asamblea Legislativa. Algunas veces tendemos a decir en el país cosas que se repiten a veces sin mucho análisis y mucha reflexión. He oído mucha gente que dice que el mal funcionamiento de la Asamblea Legislativa o el defectuoso funcionamiento de la Asamblea Legislativa obedece al multipartidismo. La verdad es que el multipartidismo lo hemos tenido en el pasado. Por ejemplo, del 74 al 78 tuvimos 8 partidos en la Asamblea Legislativa. Del 98 al 2002 tuvimos 7, ¿verdad? Y efectivamente lo que estamos viendo ahora, donde hay 8 partidos en el Congreso, no es nada, digamos, que no haya tenido el país en el pasado. La pregunta es por qué tal vez en el pasado las cosas funcionaban de una manera y ahora, digamos, estamos funcionando de otra. Bueno, hay muchas causas que tienen que ver con eso. Me parece que, por ejemplo, los partidos políticos, aquí ha sido dicho, están llegando a la Asamblea Legislativa sin una verdadera agenda nacional. Creo que además el país desde hace rato está embarcado en la resolución de los problemas ordinarios y no en la atención de los problemas extraordinarios que el país requiere resolver. En ese sentido, digamos, nosotros nos hemos embarcado en hacer más de lo mismo, patear la bola para adelante, pero no se ve en la agenda de los partidos proyectos realmente transformadores para el país. No se ven en los partidos proyectos estructurales para resolver los grandes problemas que tiene Costa Rica. Entonces esos partidos están llegando a la Asamblea Legislativa sin una agenda, como aquí ha sido dicho. Entonces ahí es muy difícil ponerse de acuerdo sobre cosas realmente sustanciales que el país está requiriendo. Otra cosa, Amelia, me parece es que los partidos han descuidado el elemento humano que están enviando a la Asamblea Legislativa. Me parece que una de las cosas que se resalta es que no se están teniendo los cuidados para que lleguen los mejores hombres y mujeres al Congreso. Y por supuesto que la democracia representativa no garantiza la calidad, pero los partidos deberían de ser más cuidadosos para llevar gente que tenga una visión muchísimo más nacional de los problemas, muchísimo más afincada, digamos, en la realidad también regional que representan, pero eso no está ocurriendo. Dime qué clase de diputados envías a la Asamblea Legislativa y te diré qué clase de parlamento vas a tener en el país. Dime qué clase de equipo es el que escogí para gobernar y te diré qué clase de gobierno es el que vas a tener. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, en resumen, a mí me parece que durante este primer año de la Asamblea Legislativa, ciertamente concuerdo con lo que aquí ha sido dicho, el 58% de todos los proyectos que se han aprobado son proyectos que han venido de gestión pasada. Un 25% de toda la producción legislativa ha estado referida a autorizaciones municipales, pero no ha habido, digamos, ningún proyecto venido del gobierno
que realmente uno diga, aquí había una agenda de transformación, de propuesta del país, y entonces ahí ha habido ciertamente un problema. Y me parece que las expectativas para lo que viene, para el año que viene, digamos, hay estudios que revelan que, por ejemplo, el primer año es de aprendizaje para los diputados, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno hace un análisis de la gestión legislativa, y hay estudios que se han hecho, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, hay un estudio de José Andrés muy interesante sobre la gestión de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa del 62 al 2010. Ahí se nota claramente que el factor principal para que funcione el Parlamento de una mejor manera no es ni siquiera el multipartidismo ni el bipartidismo, es la experiencia, por ejemplo, parlamentaria, la calidad de los legisladores que llegan y la calidad de los partidos cuando tienen agenda. Y en este caso, si el gobierno, que es el principal, digamos, impulsor de la agenda legislativa por disposición constitucional, ha llegado sin agenda, entonces ahí ciertamente hay un problema. Cuando en Zapote hay prioridad, cuando en Zapote hay orden, a Cuestemora le va mejor. Sí, está bien esto. Se acabó una primera ronda. Creo que ha sido, entre todos han hecho un buen análisis. No sé si alguno cree que quedó algún punto por fuera para entrar en las expectativas del próximo año, que creo que es a donde podría estar lo más interesante de esto, puesto que se aprendió o no se aprendió de la lección. Aquí se ha dicho que ahora tenemos 16 partidos mínimo y ya no tenemos 8. ¿Eso cómo va a cambiar? El gobierno con un nuevo ministro de la presidencia podría cambiar. ¿Se ven atisbos de eso? ¿Qué es lo que ven ustedes, señores? Y en esta parte habla el que quiera participar, no le roba mucho tiempo al otro, pero yo pienso que no lo hagamos así en ronda, y ya creo está expuesto el tema, sino que unos y otros puedan hablar. ¿Quién quiere lanzarse a pista primero? Expectativas para el próximo año, don Alex Ibaja. Tratando de conectar lo que más o menos todos coincidimos de este primer año, este multipartidismo parlamentario, que coincido, no es que en esta administración tiene unas particularidades especiales, no. Es que el gobierno, que no tenía proyectos de ley listos para decir este es mi rumbo, esta es mi línea, mi plan para la administración, además en el primer año negoció especialmente con una bancada que sí le marcó una lista de proyectos, que le condicionó su apoyo no a puestos, sino a proyectos. Cuando uno ve las agendas de sesiones extraordinarias, que llama la atención de muchos, que son tan numerosas, es porque son el reflejo de los acuerdos parlamentarios que el gobierno suscribió para el 1 de mayo. Esto es la forma de mantener a sus aliados alrededor de la bancada de gobierno, pasa por convocar a sesiones extraordinarias esos proyectos, y además otros que la dinámica parlamentaria les despierta interés a las bancadas. Entonces, el gobierno tiene el gran reto de cara a mañana, cómo arma, porque ya no, si quiere integrar poner su sello, que además no es un secreto de Estado, es un sello complicado, muy complicado por el tema que tiene que abordar, ¿verdad? Que es la reforma fiscal, con un modelo, un estilo de consultar los proyectos muy especial. Se ha tomado su tiempo, cada quien los conoce, todos los sectores afectados están preparándose para ver cómo se protegen sus intereses en esos proyectos. Y bueno, ahora viene don Sergio a sentarse con sus ministros y decir, bueno, así va a quedar, va para la Asamblea. ¿Cómo lo va a aprobar? ¿Cómo va a aprobar una reforma al impuesto a las ventas, a la Ley General de Rentas? ¿Cómo va a terminar de tramitar la ley contra el fraude fiscal, que no goza de muy buen ambiente parlamentario, según los reportes de los últimos meses?
cómo va a tramitar la reforma a la ley de exoneraciones. Y bueno, este no es un tema de poco peso, es dos administraciones, 2002, 2006, y luego 2006, 2010, la de doña Laura, fracasaron con ese proyecto, precisamente con esas características de reforma fiscal, y no por votos, porque al final esas dos administraciones lograron dar el primer debate con los votos requeridos, sino por problemas de procedimiento, que es la dinámica esta de desgaste propia que hace la Asamblea Legislativa. Y ahí, bueno, ahí uno se pregunta cómo se conforma. La primera pregunta que yo me hago, y recuerdo aquí, bueno, yo cuando mi primer contacto formal con la Asamblea fue en el periodo 90-94, y privilegio estar aquí con don Rolando, porque él fue un relevo muy importante de esa administración, pasó al ministro de la Presidencia a hacer precisamente este segundo aire que normalmente las administraciones. Y bueno, recuerdo también que su primera tarea era, tenía un ajuste fiscal de por medio, y pues aquí, tratando de hacer memoria, a mí me queda muy claro que don Rolando vio eso, lo simplificó rápidamente, de una cosa que era un proyecto muy ambicioso, lo simplificó, pero además lo simplificó por una razón política esencial: quiero salir de esto rápido, porque si me varo en esto, se me va al gobierno en el desgaste de un ajuste fiscal. Bueno, yo creo que el gobierno de la República no puede dedicarse 3 años a la reforma fiscal. Y que no es muy práctico, perdón. Todavía la interrupción, mamá. Sí. Sí me gusta, está bien. No, en realidad cuando lo escucho hablar, digamos, cuando un gobierno quiere un proyecto, también tiene que blindarlo desde afuera y tomar decisiones acertadas desde afuera. Todos saben, por lo menos yo estoy consciente de la necesidad de una reforma fiscal, pero ¿cómo buscar esa propuesta cuando envío un presupuesto de la República en el año con un 19% superior al último? Entonces, ¿qué es el mensaje que estoy enviando? O sea, ¿cuál es la confusión que estoy diciendo y cuáles son los aliados con los cuales quiero elaborar esa propuesta? Y evidentemente el otro tema, y es que la Asamblea Legislativa, en el bipartidismo, en el multipartidismo, es el arte de lo posible, no de lo imposible. O sea, y yo siento que a veces, para que las cosas salgan, hay que ceder y no imponer. Hay que ceder posiciones. Y yo siento que hay momentos en que no se quiere ceder. Los ministros de Hacienda toman los proyectos, quieren el modelo perfecto, no cambian ni una coma, los mandan a consulta, no es a consulta, los mandan a que lo vean, los proyectos, a que los vean. Y ya cuando llegan a la Asamblea Legislativa, ahí los vamos a cambiar. Y cuando llegan a la Asamblea Legislativa, le piden a la fracción que no le cambien una coma. Entonces, es como una serie de confusión muy complicada. De tal manera que sí, es evidente que se hace muy necesario. Yo sí creo que se requieren jefaturas. Los jefes de fracción son importantísimos, pero no son, vamos a ver, yo los llamo, son coordinadores, porque son entre iguales, pero tienen que tener una autoridad, tienen que llegar con una gran legitimidad para conducir su fracción, para que puedan negociar los puntos importantes que terminan siendo leyes de la República. Si no hay jefes o jefas de fracción fuertes, pues es evidente que entonces la configuración y la negociación se convierte en una espiral permanente. María Los Alfaro. Muchas gracias. Realmente, después de haber vivido el proceso de la presentación de la reforma que fue presentada por el gobierno anterior, ligado a lo que dicen aquí los compañeros, me parece que en esta oportunidad no se ha capitalizado, este gobierno no ha capitalizado esa experiencia del periodo 2010-2014 en cuanto a reforma tributaria. En primer lugar, desgasta al gobierno haber hecho una oferta de campaña, haber dicho claramente que no iba a presentar este tema antes del segundo año
y tener que desdecirse el señor presidente para presentarla en este momento. ¿Qué hay de fondo en esto? El error fue la promesa de campaña, porque todos aquí los que estamos en este programa y seguramente los que nos escuchan sabemos que si la intención de un gobierno es impulsar una reforma tributaria, tiene que hacerlo desde el primer día que ingresa, y su fracción legislativa tiene que saber que desde ese día tiene que trabajarlo, su ministro de Hacienda tiene que saberlo, pero el presidente hace una oferta electoral, ¿verdad? Esa oferta, buena o mala, no la voy a juzgar, debía cumplirse. Entonces, ¿qué está sintiendo y cuál es la respuesta ahora que el compañero decía que tiene ya reacciones negativas? Evidentemente, hoy todos lo sabemos, mañana la marcha va, ya la gente, los sindicatos están levantados contra la propuesta que ni siquiera está en consulta y que ni siquiera está en la Asamblea Legislativa. O sea, ya hay una oposición, porque lo que se sabe son los temas, pero en concreto no está. Entonces, ya empezó mal. O sea, si queremos augurios, doña Amelia, no sale, igual que no salió en la ocasión anterior, el periodo parlamentario anterior, porque está, primero, lejos de la oferta que se hizo. Eso va a ser un reclamo permanente durante los 3 años que restan. Segundo, tiene elementos que ya levantaron a los sindicatos y que mañana los vamos a ver en la calle oponiéndose. Ya mañana hay oposición. Entonces, eso no funciona. Por otro lado, la experiencia anterior, como dije, no se está capitalizando. El segundo aire del gobierno de doña Laura, el ministro de Hacienda que asume, hace una evaluación de cuáles fueron los fallos, de cómo se abordó el tema de esta reforma en la Asamblea Legislativa. Yo estuve en una presentación que él hace de ese análisis de por qué se falló, y cuando yo lo escucho digo, excelente, por eso fue que falló, pudo haber salido. Yo, como la objetaba, estoy feliz de que no saliera, pero cuando escucho al exministro de Hacienda, él tiene claro por qué no salió. Él deja planteada una propuesta y deja planteado ese estudio y ese análisis, pero inicia este gobierno de cero nuevamente, sí, con una falta enorme de habilidad y de liderazgo en el Ministerio de Hacienda. No sale. Don Rolando. Bueno, un segundo nada más hacia atrás para retomar lo que comenzamos diciendo en la primera parte y entramos después del tema de la reforma tributaria. Lo que está pasando en la Asamblea es lo que está pasando en el país, ¿verdad? Este país se ha hecho ingobernable y hace rato que se ha hecho ingobernable. Esto no es nuevo, no es de ahora. Cuando yo salí del Ministerio de la Presidencia en 1994, solo tengo una declaración que di que conservo ahí en mi oficina. Cualquiera que me visite la va a ver ahí, dice: este país está siendo ingobernable. 1994. Porque lo hemos llenado de instituciones, de problemas, de dificultades, porque hemos hecho los costarricenses creamos una crisis, desprestigiamos la política, le metimos a la gente en la cabeza que todos los políticos son unos ladrones, el país perdió confianza, los partidos políticos no existen prácticamente como instituciones fuertes como eran antes. Ahora que Lorena habla de los jefes de fracción de antes tenían poder en la Asamblea, podían negociar, sus fracciones los respaldaban, nadie respalda nada. Este país vive un caos, señores. Y este caos no es de ahora, viene de hace rato, y la Asamblea es el producto de ese caos. Este es un problema nacional. Aquí nada se puede hacer, señores. Para hacer el proyecto más importante, la inversión más importante de la historia de Costa Rica, que es el proyecto de APM, 1.000 millones de colones de inversión, este país ha durado 6 años. Porque ha habido que recorrer no solamente todas las instituciones de gobierno, sino todos los juzgados y todas las instituciones de la Corte Suprema de Justicia. Porque ese es otro problema, ¿verdad? Aquí judicializamos ya todas las cosas. Entonces, este es un problema de mucho fondo y la Asamblea es un poco el resultado de eso. Los partidos no tienen fuerza porque la gente tampoco ya los respeta. Porque estamos en una situación muy caótica, ¿verdad? Y hay que darse cuenta de eso. Si a usted eso le une que el costarricense se ha empeñado en votar por un presidente, pero no darle mayoría en la Asamblea Legislativa en las últimas 3 o 4 elecciones, pues el tema se complica. Pero ese problema tendría, o se podría minimizar un poco, digámoslo así, si tuviéramos un poder ejecutivo fuerte, con una visión de país, sabiendo qué es lo que quiere hacer, ¿verdad? Pero señores, este gobierno, con todo respeto, llegó al poder sin imaginarse que iba a llegar. Y no tenía ni absolutamente nada planeado para ejercer el gobierno. Este gobierno no tiene ningún proyecto, no tenía ninguna idea clara de qué era lo que quería hacer, ¿verdad?
Los primeros sorprendidos de haber ganado fueron estos señores, y tampoco tenían el equipo para gobernar. Yo estoy esperando hoy a ver qué es lo que va a decir el presidente, porque dijo que iba a hacer unos cambios radicales antes del 1 de mayo. Bueno, estamos a 30 de abril, ¿qué hacer hoy? ¿No? Quiero ver esos cambios, ojalá que efectivamente los hagan. Esto no es culpa del presidente tampoco. Yo creo que el presidente es muy inteligente, bien intencionado. Yo me paso defendiendo la figura del presidente. Porque además me parece que no es justo echarle la culpa a él de las cosas que tienen mucho que ver ya con lo que hemos creado en este país. Este caos lo hemos creado entre todos. Ustedes, los periodistas, doña Amelia, con todas las excepciones, tienen una gran responsabilidad en este caos en que han metido el país. Entonces, no me diga que está a favor de que se cierren los medios de comunicación. Jamás estoy a favor de eso. Usted está en eso también. No, jamás. Usted sabe que jamás usted me conoce y sabe que jamás usted me conoce. Pero sí estoy de acuerdo en que hay que empezar a elevar un poco más es una cuestión de calidad. Y que además esa elevación de la política, como dice don Walter, también tiene que ver con que el sistema que escogimos para elegir a los diputados en los partidos internamente han creado este caos. Mire, cuando yo estaba ahí en la unidad y tenía alguna fuerza internamente, me opuse radicalmente a esa cosa que llamaban la democratización en la elección de los diputados. Y me peleé ahí con don Miguel Ángel Rodríguez y con don Rafael Ángel Rodríguez. Dije, miren, lo que van a hacer ustedes ahí es municipalizar más la asamblea. Y eso fue lo que pasó. Se empeñaron en que eso, porque había que democratizar la elección y no sé. Y eso, ahí tenemos ese resultado. Pero me estoy desviando demasiado. Quiero decirles que yo creo que aquí, además de los problemas que ya conocemos, que son viejos, de lo que pasa en la Asamblea y del problema nacional que vivimos, en esta oportunidad se nos ha unido un problema más, ¿verdad? Y es que con las buenas intenciones que yo le atribuyo al presidente, con su inteligencia, con todo lo que él quiere hacer, aquí no hay equipo de gobierno, señores. Y como no hay equipo de gobierno que tenga claro hacia dónde quiere ir, entonces no hay dirección. Al fin y al cabo, en la Asamblea Legislativa, de todos los que hemos estado ahí, lo sabemos de alguna manera, el impulso del Ejecutivo es fundamental, ¿verdad? Claro. Entonces, si el Ejecutivo tiene un proyecto, si está matriculado con una visión país, ¿verdad?, y la quiere llevar adelante, la Asamblea más o menos se acomoda a eso, ¿verdad? Lo que pasa es que si no hay esa visión, señores, la Asamblea no tiene nada que acomodarse. El río revuelto ganancia, pescadores. Y me parece, sin embargo, que el gobierno está como tratando en este segundo año de entender este problema. Esta cosa que estuvimos gobernados durante un año por el G3, ¿verdad?, es una cosa extraordinaria, ¿verdad? Es decir, no era el partido Acción de Mujer, el que gobernaba, sino que era 3 personas que estaban ahí y se habían constituido en el gobierno prácticamente. Bueno, me parece que el gobierno ha entendido eso y ahora vuelve un poco, o está volviendo su mirada hacia el partido y como que quiere ya tener un partido que los respalde, que es algo muy importante para un gobierno. Y yo creo que ahí viene esta cosita que le dieron a don Otón para que unas horas juegue ahí el candidato a la presidencia. Pero es bueno desde el punto de vista de que sí, ojalá que el gobierno encuentre un partido que los respalde y un programa. Y ojalá que los cambios que el presidente va a hacer en el gabinete permitan eso. La reforma fiscal... Si ojalá no existe, ¿qué vamos a hacer en este país? No sé qué vamos a hacer. Y el otro tema, la reforma fiscal. Mire, la reforma fiscal, primero, Alex recordó ahora un hecho que efectivamente es cierto, un poco histórico, digámoslo así. Yo llegué al gobierno, me encontré una reforma fiscal que tenía querían cambiar todo el sistema tributario del país. Y me puse a verla y dije, bueno, si esto mandamos a la Asamblea y seguimos insistiendo en esto no va a pasar nunca, porque tocaba los intereses de todo el país, cambiaba todo el sistema tributario. La tendencia es hacer una reforma tributaria que llaman global y íntegra, es una locura, señores, porque eso en la Asamblea Legislativa al final tiene 1000 tropiezos y porque en la opinión pública lo que te vas fabricando son enemigos, ¿verdad? Entre más cosas le pongas a la reforma fiscal, más enemigos le aparecen. Y entonces presentamos una mocioncita ahí que alguien recuerda como la moción de la CLE y me eliminé toda la reforma fiscal y dejé el impuesto, nada más el impuesto de ventas en aquel momento, y lo subimos un poco. Lamentablemente algunos compañeros en la fracción del gobierno tenían intereses políticos futuros y dijeron, bueno, subámoslo 2 años y después lo empezamos a bajar otra vez cuando venga la campaña. Y eso pasó, y entonces, ¿qué fue el resultado? Que nos quedamos con un impuesto de ventas
del 13, cuando el país debe tener un impuesto de ventas un poquito más grande. Si este gobierno tiene además un gran problema para esa reforma fiscal, y es que no hizo nada de lo que Marielos y lo que Lorena y todos, bueno, todos en general hemos dicho aquí, que es que hay que ir creando el ambiente. Una reforma fiscal necesita que se vaya creando un ambiente interno y externo a favor suyo. Y si el gobierno comienza diciendo, mire, en este país no necesitamos impuestos los 2 primeros años, lo que vamos a hacer es controlar el gasto y enseñarle a la gente que con la honestidad con que vamos a manejar los fondos públicos, el problema se resuelve. Bueno, y ahí el control del gasto público fue aumentar 20% el presupuesto y darle a las universidades todo lo que le pidieron. Entonces eso la gente se da cuenta y dice, bueno, pero ¿para qué quieren plata si dicen que no necesitaban la reforma fiscal porque iban a hacer un gobierno muy austero? Y lo primero que hacen es aumentar 20% el presupuesto. Yo no recuerdo todavía, tal vez por mi mala memoria, ningún gobierno que haya comenzado aumentando el presupuesto 20%, señores. Y ahora quieren que les pasen una reforma fiscal rápidamente. Entonces no ha creado las condiciones externas. Y además, para terminar la reforma fiscal esta es ambiciosísima. Tiene una gran cantidad de temas que la hacen muy difícil. Si el gobierno, bueno, le voy a hacer la recomendación, aunque el gobierno no la quiera, pero aquí entre nosotros, yo simplificaría eso, ¿verdad? Y lo simplificaría al máximo. Porque sí les voy a decir una cosa, el gobierno necesita arreglar este tema. El país necesita arreglar este tema. El país no puede seguir con un problema fiscal como el que tenemos, señores. Y todos tenemos que ayudar a que eso se resuelva. Y yo creo que para eso lo que el gobierno debe hacer es pensar en simplificar esa reforma, quedarse un poco con el IVA, ¿no? Subirlo al 15%, con eso ya van a tener un ingreso importante, ya van a tener resuelto la crisis y después habrá tiempo para poco a poco ir preparando el país para otras cosas. Aquí dicen, sí hay, doña Amelia, sí hay equipo, difiere don Rolando Laclé. Sergio Alfaro sabrá potenciar ese equipo. Yo espero que don Sergio Alfaro sea un muy buen ministro. Repito, le va a tocar la dura tarea de la reforma fiscal. Yo me siento contento con el nombramiento de don Sergio. Yo no lo conozco a él muy bien, pero tiene 2 cualidades para mí. Una es abogado. Mucha gente me dirá, qué barbaridad, ¿cómo dice eso? No, el ministro de la presidencia tiene que saber cómo se mueve la estructura jurídica del país. Reforma leyes. Claro, porque eso es parte de su trabajo. Y segundo, fue diputado. Y un ministro de la presidencia que fue diputado ya sabe más o menos cómo se manejan las cosas en la asamblea. Entonces ya él tiene esas 2 virtudes. Además, yo espero que hoy el presidente anuncie los cambios y que los cambios sean muy buenos. Yo no me complazco en decir que bueno, ese ciudadano es muy optimista, yo espero que así sea. Creo que él es el único que cree que hay un magnífico equipo de gobierno, pero en fin, todo el mundo tiene derecho a tener su opinión. Yo deseo que el país tenga un magnífico equipo de gobierno. Yo creo en el presidente Solís. Yo soy de las personas que todavía creo que el presidente Solís es un hombre inteligente y bien intencionado. Y ojalá que efectivamente arme un buen equipo de gobierno. Pero hasta hoy, señores, hemos vivido en la improvisación, ¿verdad? ¿Quién? Don Rosay. Sí, bueno, hay tantas ideas que se han manifestado acá que se ve uno tentado a dispersarse más de lo conveniente. A mí me parece que, por otra parte, siendo un país presa de la coyuntura, tiene propuestas que atacan la estructura. A ver, parece que en la Asamblea Legislativa, en esta configuración y sobre todo como reflejo de la sociedad que hoy somos y del país que hoy somos, difícilmente se puedan llegar a acuerdos de muy largo aliento sobre proyectos estructurales. Ya desde que yo estaba en la Asamblea se decía que un proyecto inviable es un proyecto integral, que pretende reformar todo. Y eso se demuestra todavía más en la situación actual del Poder Legislativo. Entonces, para mí ese es un problema. Parece que se pretenden atacar problemas que todo el mundo reconoce como prioritarios para el futuro desarrollo del país a partir de parches coyunturales, digámoslo de esa manera. Entonces, si se quiere, utilizando una analogía médica, es una visión esquizofrénica de la política, tratar de resolver lo profundo a partir de
de pequeños parches. Pero cuando se presentan entonces iniciativas que sí pretenden atacar los problemas de fondo y más allá de un periodo de gobierno, pues evidentemente se tocan muchos intereses, y eso es parte de los riesgos de la política, me parece, y del liderazgo político también. O sea, un político y una persona dedicada a esto tiene que asumir riesgos, pero con claridad. Ese es el tema. Si no, como la Ruta 32. Sí, exactamente, pero bueno, ciertamente también hay otros temas que otros sectores consideran prioritarios, y es ahí donde hay que tener también capacidad de escucha y articulación de intereses. Don Rolando habla de ingobernabilidad, que por cierto es un concepto bastante viejo, 1974, la Comisión Trilateral, que le atribuía a problemas de la democracia la sobrecarga de expectativas de la sociedad con respecto a los productos que espera del sistema político. Para mí el problema no es solo de gobernabilidad desde esa perspectiva, es un problema de gobernanza entendida como la posibilidad de que a partir de un diálogo nacional, una legitimidad sustantiva y no solo la legalidad, se introduzcan las demandas que la mayoría de la población considera trascendentes. ¿Me explico? O sea, es de doble vía. Aquí nadie habla de gobernanza, habla de gobernabilidad, como si todo el problema estuviera en el, digámoslo así, en la caja negra, en la institucionalidad política del país. No, debemos reconocer también que la Asamblea Legislativa es, aunque no nos guste, un reflejo de lo que somos como sociedad. Y aquí hemos hecho en esta primera parte una reflexión que me parece conveniente, y es la visión interna, digámoslo así, la visión de rayos X hacia la Asamblea Legislativa y hacia el Poder Ejecutivo. Pero estamos omitiendo un criterio de realidad que parece la gente le resulta incómodo hablar. Y es que ahí estamos concentrándonos en los poderes reales y legales del país. Digamos, los poderes reales no, los poderes de derecho. Pero ¿qué pasa con los poderes fácticos? O sea, ¿qué pasa incluso con la transnacionalización de muchas de las decisiones que no dependen ni del Ejecutivo ni del Legislativo y que sin embargo están presentes ejerciendo presión en los partidos políticos? Doña María los habla de la expectativa que puede generar mañana las manifestaciones en los sindicatos. Pero lo cierto es que antes también de que se presentara cualquier iniciativa fiscal, ya la revista Suma estaba haciendo un cónclave empresarial el mes de noviembre y definiendo una agenda de oposición a los proyectos fiscales. Yo no quiero tomar partido ni de una ni de otra, pero ese ejemplo ilustra cuál es el verdadero distanciamiento dialógico que existe en este país, y que por más diseños institucionales perfectos que pretendamos introducir en la Asamblea Legislativa o en el Poder Ejecutivo, estamos pecando de inocentes o de omisos a la hora de hablar de estos temas. Porque son muchos los actores involucrados y muchos los intereses más allá de los poderes legales y de la representación política. ¿Me explico? O sea, hay demasiados intereses que la gente, algunos, pretende invisibilizarlos por conveniencia y otros simplemente se descartan. ¿Okay? Y ese es un desequilibrio en democracia que es inconveniente, no nos permite avanzar hacia acuerdos sustantivos. Si ya de por sí tenemos una conformación de la Asamblea Legislativa con las características que hemos dicho, un poder ejecutivo que de origen es débil, a pesar de que se le trató de endilgar que con esos 1.300.000 votos era un gobierno fuerte, lo cual era absolutamente falso, ¿cierto? Si ya tenemos esos problemas claramente evidentes en la cotidianeidad de la agenda nacional, lo cierto es que no estamos viendo el problema de fondo, y es que hoy somos una sociedad diferente y las soluciones que se plantean parece caer en dos extremos igualmente contradictorios. Uno es el relativismo absoluto. Cada persona y cada grupo tiene razón, y esa razón es incompatible con las otras. Ese es un extremo. Y la otra es la que yo llamo, bueno, no, yo no lo llamo, lo llaman dos sociólogos, Berger y Luhmann, el fundamentalismo. Y es pensar que añorar románticamente que no solo la sociedad, sino también la política, los partidos tienen que ser lo que eran antes. Y ya no lo son. Entonces hay un problema también de hablar las cosas con cierta claridad. Yo sé que políticamente no es lo más cómodo. Por eso lo invité a usted aquí, porque no es político. Pero bueno, yo también he pasado por la Asamblea Legislativa y pasé por el Ejecutivo y mucho tiempo.
Entonces uno puede tener esas dos visiones. A mí lo que me parece, repito, es un problema no solo de gobernabilidad, sino de gobernanza, y estamos enfocándonos única y exclusivamente observando lo que es visible y claro, los poderes reales. Pero ¿qué pasa con los poderes fácticos? Los verdaderos operadores del poder en este país y quizás en la mayoría de las sociedades democráticas de hoy. Don Walter Coto. Yo quería agregar, yo concuerdo con... Costarricense hipercrítico. Yo concuerdo con lo que estás diciendo. Creo que cuando yo veo, por ejemplo, partidos políticos que quieren resolver sus problemas a base de un congreso ideológico, la gran pregunta es si ese es el tema central o si más bien es la redefinición del partido político versus los grupos de presión, los grupos de poder, cómo, digamos, se va a relacionar ese partido con los movimientos sociales, con los grupos de poder, con los grupos de presión. Hoy, digamos, en la sociedad política en que estamos viviendo, lo que no se ve a veces es lo que realmente termina haciéndose. Y el contexto en el cual se están desarrollando hoy los partidos políticos ya es un contexto completamente diferente. Desde el año 2000, creo que Lorena debe conocer, y bueno, Alex conoce, yo presenté un proyecto un proyecto transformador del país, que lo que buscaba era organizar administrativa y políticamente a Costa Rica de una manera diferente, rompiendo con el centralismo, rompiendo con el verticalismo, con el autismo del poder, es decir, dándole una configuración diferente al país. Esos proyectos, digamos que son proyectos realmente transformadores para crear una sociedad más simple, más eficiente, más eficaz, ¿verdad? Eso es realmente difícil, porque en el nuevo escenario en el cual se mueven los partidos políticos, nosotros estamos gobernados, por ejemplo, en los partidos políticos por una legislación de 1946 con algunas reformas que se han hecho en la Asamblea, que siempre lo que hacen es atar más el funcionamiento de los partidos políticos en lugar de darles mayor autonomía, por ejemplo. En el tema fiscal, digamos, que es uno de los temas en donde ya ustedes suficientemente han hablado en relación a la perspectiva que podríamos tener en el próximo año, yo concuerdo con lo que aquí se ha dicho. No entiendo yo todavía por qué en los paquetes, porque una cosa es una reforma fiscal y otra cosa es un paquete de impuestos. Esa es una cosa que hay que tener claro, ¿verdad? Hasta el momento no he visto yo realmente en el país reformas fiscales. Lo que he visto es paquetes de impuestos, instrumentos sancionatorios, que ya incluso es el bardo sobre aparejo porque ya están contemplados en mucha legislación que ya tiene el país. Hay más de 100 impuestos en Costa Rica, doña Amelia. Hay más de 100 impuestos en Costa Rica. ¿Por qué no simplificar, y eso sí es una reforma tributaria, en 10 impuestos, por ejemplo, que realmente se cobren y se cobren bien, y no seguir inventando impuestos, ¿verdad? Que al final muchas veces resulta más caro cobrarlos que el rendimiento que producen. Entonces, el país, me parece a mí, la gran perspectiva de transformación del país tiene que ir hacia la simplificación. No solamente simplificación de trámites, simplificación en la toma de las decisiones políticas, simplificación en los proyectos que se presentan. Y hay un elemento central en todo esto: el multipartidismo, que ahora es más acentuado que en el pasado, implica necesariamente capacidad de diálogo, implica negociación y implica transparencia. Cuando yo oigo, por ejemplo, el presidente... Te nombro jefe de fracción y te pongo a un guerrillero ahí a la para que te esté fregando y tratando de matar todos los días. Claro. Yo no entiendo eso, ¿cómo funciona? Cuando yo, por ejemplo, coincido con la apreciación de que el presidente de la República es una buena persona, es un ciudadano bien intencionado, no estaba en esos momentos, digamos, en que le tocó asumir la presidencia de la República, me parece listo para asumir el cargo de la manera en que le tocó, casi que intempestivamente y contra todos los pronósticos. Pero bueno, es un buen ciudadano, es una persona bien intencionada, pero falta dirección política. Liderazgo. Falta liderazgo. Y es muy difícil, digamos, pensar en mejores perspectivas de la Asamblea Legislativa en el próximo año si hay carencia de eso. Eso tiene que subsanarse de alguna manera.
Sí, con lo que tenemos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué vemos que se puede hacer? Con lo que tenemos yo veo dificultades para avanzar en las cosas esenciales que el país requiere. ¿Y qué son las cosas esenciales? Por ejemplo, resolver el problema fiscal, pero no a base simplemente de imponer impuestos. Tiene que ser una visión realmente mucho más integral que simplemente esa visión de poner impuestos. ¿Qué tiene que resolver en el país? El problema de las pensiones. Hay un 42% de costarricenses mayores de 65 años que no tienen ni tendrán nunca pensión en este país. Nicho de pobreza esencial de las madres solteras y de los adultos mayores. El tema, digamos, de las reformas políticas esenciales que este país está necesitando. Hay que elaborar una agenda de 3 o 4 cosas que son esenciales para Costa Rica. Eso no lo está planteando la Presidencia de la República, no lo está planteando el Ejecutivo, y no lo están planteando ni Liberación Nacional, ni lo están planteando ningún partido. No. Estamos a base de remiendos, estamos a base de parches, y realmente aquí lo que va a pasar es que si seguimos a base de parches y de remiendos, pues esta democracia se va a deslegitimar cada vez más. Y termino con esto, doña Amelia. Mire, ya en Costa Rica, a mi juicio, se está agotando el espacio para que los gobiernos sigan fracasando. Ya no es admisible que los gobiernos sigan fracasando. Este gobierno, hasta hoy, a mi juicio, está en deuda. Y hay que ayudarlo, por Dios, hay que ayudarlo en estos 3 años que vienen para que salga bien. Porque el resultado es que si no sale bien, al haberse creado tanta expectativa, tengo la impresión de que se va a deslegitimar más el sistema político. Y cuando un sistema político se empieza a deslegitimar y se reducen los espacios de confiabilidad y de fe de la gente en la institucionalidad, entonces uno no sabe qué pueda pasar. Marielos Alfaro. Muchas gracias. Me parece que en el tema de fondo, yo voy a continuar con el argumento de la agenda. O sea, lo que hay que resolver, lo que debe resolver el señor presidente es cuál es la agenda que va a tener a partir de este momento. Ustedes recordarán las famosas mesas de diálogo que instaló. Han sido un rotundo fracaso, porque no se puede sentar a la gente a hablar de lo que la gente quiere. Yo armo una mesa de diálogo para conversar sobre lo que el gobierno está poniendo sobre la mesa como sus proyectos. Pero cuando yo junto a un grupo de personas a que todos me den su opinión y entonces pongo en una página web que manden todos sus propuestas, imagínense, y me perdonan la franqueza, el desorden que se arma. En cada mesa de diálogo, cada actor, para poder participar, compañeros, recuerden, tenía que presentar un texto con su propuesta. Luego eso se socializaba y a lo interno, el equipo que coordinaba cada mesa tenía que revisar eso y decir algo. ¿Cómo creen ustedes que va a salir algo? Si no hay una posición de liderazgo contundente de quienes estaban a cargo de cada mesa en particular. Fracaso. Entonces, viene el tema de que no se tiene ese liderazgo. Y cuando dicen aquí, el presidente es buena persona, disculpen, pero no es suficiente, porque aquí en este país sabemos muchas buenas personas. Y entonces de allá vemos 4.600.000 que podríamos irnos ya a subir y cambiar la silla con el presidente. No, hay que estar preparado. Y lo que le toca al presidente es urgentemente, en el cortísimo plazo, como se ha dicho aquí, hacer un reajuste al gabinete, poner gente muy buena y, como decimos todos, de cualquier partido. O sea, ya en este momento el presidente debería estar pensando en echar mano a la mejor gente de este país. No me importa de qué partido venga, pero eche mano, porque usted, si sigue con los suyos, la cosa se ve flojita. Totalmente de acuerdo. Y doña Amelia, perdóneme, pero ahora en el tema de comunicación que mencionó don Rolando, es que en el tema de comunicación siguen siendo muy poco hábiles. Entonces, y además,
entra nueva gente al gabinete, entonces la gente dice, no, pero ahora tiene alguien en comunicación, un ministro de comunicación o una persona que está a cargo, que tiene experiencia en un medio de comunicación universitario. Perdónenme en la franqueza, estamos hablando de comunicación política, no estamos hablando de comunicación de artículos en un periódico, estamos hablando de comunicación política, y eso requiere destrezas especiales, formación especial, y lo que no tiene este gobierno es comunicación política asertiva. Hoy en la mañana el presidente le están preguntando sobre Ruta 32, le dicen que qué habló él, o sea, con la empresa y con el gobierno chino, y al final él dice, sí, yo fui a China, pero es que no era con gente de la empresa, y la empresa, pero le dice al periodista, pero da igual. ¿Cómo da igual? Yo casi pego un frenazo en el carro. ¿Cómo da igual? Un presidente no responde eso. Entonces, tiene que conformar un equipo fuerte, tiene que echar mano a gente muy buena, eso es de fondo. Y de forma, mejor la comunicación, porque el pueblo siente su debilidad. En cada comunicación errática, todos estamos sintiendo que él es débil y que su equipo es débil. Y no hablemos de la comunicación de los jerarcas, porque entonces ahí sí salimos aterrorizados de aquí, ¿verdad? Lorena. Bueno, vamos a ver, en este régimen presidencialista que tenemos, yo creo que hay reformas de largo plazo que nos van a dar frutos y podrían ser, y hay que empezarlas a hacer. Y hay que ser ambiciosos en lo que se quiere, pero hay otras que las requerimos de corto plazo. Mientras tanto, requerimos de un muy buen equipo, y comparto con doña Marielos, el presidente debe anunciarnos una configuración más allá, porque el país lo requiere, de solo un grupo político que ganó las elecciones con una visión más nacional, que involucre inclusive una alianza hasta parlamentaria, ¿por qué no? De hecho, tal vez no de derecho porque no existe el sistema parlamentario en este país, pero de hecho debería de existir con una agenda, no simplemente con puestitis, con ideas. Con ideas. Porque uno de hecho ya la tiene, ¿verdad? Bueno, con ideas. Este primer año la Asamblea ha tenido una mayoría de hecho, la Unidad, el Frente Amplio y el PAC. Pero lo que le ha faltado son proyectos, ideas, objetivos, pero la ha tenido. Entonces no ha tenido oposición, ¿verdad? Absolutamente, y entonces aquí, pero por eso digo, todos esos son importantísimos, pero tenemos que administrar hoy, porque la gente quiere respuestas hoy, y tenemos que administrar bien con lo que tenemos hoy, aunque comencemos a cambiar cosas a largo plazo. No nos podemos olvidar, el gobierno de la República no se puede olvidar que tiene que administrar muy bien con lo que tiene hoy, indistintamente de que hace falta cambios, indistintamente de la visión de la Asamblea Legislativa, con lo que uno tiene, igual que en la casa, igual que en una empresa. No más excusas, muchas excusas hemos oído hasta el momento. Señor Rosales, me pedía la palabra. Sí, a mí me parece impresionante que nosotros, como sociedad, como costarricenses, sigamos creyendo en el mito de la resolución absolutamente pacífica de algunos conflictos que son consustanciales a la democracia. Ajá. O sea, mentiras que la democracia es el encapsulamiento de todos los conflictos mediante vía institucional. Eso nos lo dice en cierta literatura muy, muy vieja. No, el conflicto es justamente, y la oposición de posiciones es lo que dinamiza a la democracia y la capacita para reformarse. El problema es que no está siendo reformada. Y por supuesto, aquí se ha hablado de reformas de fondo, que hemos pateado la bola una y otra vez, pero repito, sigue siendo por conveniencia de ciertos grupos que no les conviene que la cosa cambie. Y hay que decirlo con toda claridad. Finalmente los partidos políticos, y yo diría que hasta la política en este país, está presa de actores y razones que trascienden a la política. Es impresionante, aquí no hemos tenido una guerra civil, y América Latina está llena de ejemplos de procesos de diálogo y concertación nacional en situaciones de crisis internas históricas, y lo han logrado. Y Costa Rica, que no ha tenido esas desgracias, digámoslo así, bélicas, somos incapaces de sentarnos en una mesa de negociación, y en primera instancia, doña Amelia, usted lo dijo, poner transparentemente si no nos genera quiénes son confianza, los actores, cuáles son las posiciones y cuáles son los intereses, y todo se tiende a personalizar además y a descalificar así. A mí me llama la atención, por un lado, usted se da cuenta de que hay ciertos sectores que dicen que todo es culpa de la transnacionalización de la economía, por ejemplo, pero por otro lado, todavía quizás más sorprendente, es que nos damos cuenta de que ciertos sectores están diciendo que todo el caos del país es culpa de nosotros los funcionarios públicos. O sea, hay un juego de atribución de culpas
sin que se digan transparentemente cuáles son los intereses que se quieren discutir. Don Luis Guillermo Solís, en su informe de los 100 días, de algún modo peca de esa tiquicidad, llamémoslo así, de nuestra cultura política. Dice, no encontré la finca en Charralada y Sí, todos tenemos alguna cuota de responsabilidad. No, lo cierto es que hay actores aquí que tienen más responsabilidad unos que otros, y hay que decirlo. Y por eso ninguno de esos actores que hoy están en esa zona de confort quiere ceder ni ante la reforma fiscal ni ante algo que yo, por lo menos, considero más urgente, el sistema de seguridad social de este país. Yo también. Me apunto. Sí, pero Don Alex pidió la palabra hace ratico. No, nada más. Bien. Yo creo que hay una oportunidad. Para la Asamblea y para el gobierno y para el país. Referida al 1 de mayo. Ok. Referida mañana. Hay muchas cosas que hay que hacer y sobre todo en el Ejecutivo tienen una larga lista de designaciones que hacer. Pero quiero abstraerme un poco de eso para proponer un tema que creo que vamos a coincidir. Está el presidente de la República. Yo comparto que no solo es una buena persona, sino que es una persona bien formada, capaz. Nunca, lo voy a decir hoy, no lo dije antes, no es cierto que no tenga experiencia política. Yo lo conozco y tiene mucha, y de hace mucho tiempo, sabe de esto, sabe de la política práctica. Y le voy a hacer un llamado, porque creo que es una persona de bien. Tiene ya designado un ministro de la presidencia, que también tiene condiciones, por lo menos en el manejo parlamentario. Ahí hay otra dimensión del ministro de la presidencia, que yo creo que eso hay que replanteárselo, pero fuera de la Asamblea Legislativa, que es esa coordinación de gabinete, y ahora en esto, como que hacer las dos cosas a mí me parece casi misión imposible, pero es otro tema. Concentrémonos en don Sergio Alfaro, ministro de la presidencia, y el presidente de la República, de cara a mañana 1 de mayo, indistintamente de cuál juego aritmético gane el directorio. Es indispensable para el país hacer un ajuste reglamentario para adecuarlo a un presidencialismo con un parlamento multipartidista. No hay, lamentablemente, tiempo para hacer una constituyente. Tiene que ser una reforma reglamentaria que permita un dinamismo legislativo distinto, en donde haya responsabilidad política. ¿Qué quiero decir con esto? El modelo del Parlamento costarricense es que se vota solo lo que tiene consenso. Y entonces, por eso tenemos más de entre 500 y 1000 asuntos en ordinarios pendientes de resolución. No. El Poder Ejecutivo tiene derecho de decir, voy a votar mis enmiendas, buenas, malas, regulares, depende de quién las juzgue. Y cada partido asume su responsabilidad de por qué sí y por qué no las aprueba. Eso en este país no existe. Y eso hay que arreglarlo de inmediato. No como que esa sea la pomada canaria que resuelve, no, pero es un paso. Y yo creo que hay que dedicarle esfuerzo a eso. Y ojalá, y otra invitación que hago, que todos vamos a coincidir, hay que hacer algo para que los diputados del periodo 2018-2022 no se elijan de esta forma en que venimos eligiéndolos, porque esta forma ya no tiene respeto de la ciudadanía. Entonces ya le es muy difícil. Miren, en el 2000 yo viví una experiencia que me marcó la vida. A nosotros nos formaron para los juegos aritméticos. Usted convenza, si ocupa 38, consiga 38 y unos 5 o 6 más por si alguien se enferma. Y se concentra uno en eso. El combo del ICE lo votamos con 45 diputados a partir de esa lógica. Cuide que la gente no se vaya, que no venga, que venga. Bueno, se cayó en la calle. Y ese es un antecedente que marcó a la Asamblea Legislativa. Ya no es suficiente tener los votos, ni los 38, ni los 45, ni los 29. Es también convencer a la población de que se está actuando correctamente, claro, y en beneficio de la colectividad. Este reglamento legislativo no permite eso. Y todo el talento y todo lo que le podamos poner es correcto y hay que hacerlo. Pero hay que hacer un ajuste.
hay que hacer un ajuste, hay que entender que los asuntos hay que votarlos, que los parlamentos no solo parlamentan, también deciden, resuelven. Hay mil propuestas, yo no me inclino por ninguna, hagamos alguna. Y me parece que el gobierno ahí le hace un bien a el país. Y creo que hay madurez política todavía en figuras y partidos para sentar y abrir un espacio que permita una mejora de cómo resolver los asuntos del país, por lo menos en el Parlamento. Hay otras reformas de más calado que no creo que este momento sea el propicio, pero para hacer un ajuste y permitirle al país, estoy en contra de los impuestos, digo por qué, y asumo la responsabilidad frente al electorado. Estoy a favor, digo por qué, y asumo la responsabilidad, y los votos me dirán si tengo razón o no tengo razón. Sí, yo quería, digamos, referirme un poco a lo que dijiste. El tema de los poderes fácticos realmente es importante, pero esa identificación de los poderes fácticos le corresponde de alguna manera al gobernante. El gobernante tiene que, en el momento en que va a tomar decisiones, en el momento en que se va a comprometer con, es necesario tener no solamente la radiografía del funcionamiento institucional, de cómo se insertan esos insumos para que se produzca un resultado, sino que además es necesario que el presidente tenga ausculte, digamos, esa visión de los poderes que no se ven, de los poderes fácticos, y entonces tener la capacidad de negociar y buscar los equilibrios adecuados para que una democracia como la que tenemos se expresen de alguna manera en razón de los equilibrios sociales, del tipo de desarrollo que queremos, del rumbo que el país necesita. Eso es lo que a veces, digamos, nuestros gobernantes no hacen, y entonces lanzan propuestas al vacío, y esas propuestas al vacío encuentran resistencia de inmediato. Por guardar apariencias, perdón, don Walter, sí, que son absolutamente inconvenientes. En este país no solo estamos presos de la coyuntura, sino también, perdóneme, por duro que sea, de la hipocresía. Y la democracia no puede operar absolutamente falta de transparencia. Por eso no somos la sociedad en la que yo crecí. Don Rolando ya era una figura política en ese momento, en donde eran más fácilmente visibles esos intereses y los distintos grupos que estaban asociados a esos intereses. Hoy la pluralidad social es inmensa en términos también de esa representación de grupos de interés y de presión. Ya no son los mismos, hay movimientos sociales, hay ciertamente democracia en la calle, hay acciones colectivas que tienden a incidir en los procesos de toma de decisiones. Es una sociedad más compleja, pero nos basamos básicamente en eufemismos o en ocultar, porque se piensa que no tocar ciertos aspectos considerados claves para el desarrollo futuro del país atenta contra mi propio desarrollo político, y eso es tener miras de 2 o 3 años plazo, pero no visión de gobierno ni visión de Estado. En la parte final del programa, ¿de qué depende de que esto cambie, que la Asamblea Legislativa no sea lo mismo que ha sido? Porque este programa casi que lo ha hecho cada año antes de que haya cambio de directorio legislativo. Y por ahí andan las cosas con pequeños, digamos que hoy hemos hablado más claramente de que hay muchos actores y que no se puede pensar en uno o dos nada más, sino que hay que tomarlos a todos en cuenta, eso es correcto. Pero ¿cómo hacemos? ¿De qué depende que esta Asamblea sea diferente? ¿De qué depende? Bien, lo que nosotros monitoreamos de la Asamblea Legislativa, no hay un tema de los que hay en esa agenda, de los proyectos que están ahí en los primeros órdenes, o los que están por llegar, no hay un solo tema que no tenga un grupo de diputados que lo adversa. Y en el régimen ordinario eso es que no pasa. Eso es la realidad hoy. Entonces, yo me pregunto, si tenemos claro ese diagnóstico, si está claro, tenemos ejemplos, fecundación in vitro, lucha contra el fraude fiscal, lo que se anuncia contra el impuesto a las ventas, concesión de obra pública. Concesión de obra pública. Si tenemos esa realidad ahí, hoy 30 de abril, y queremos mañana arrancar el segundo año legislativo, es indispensable cambiar esa forma de resolver los asuntos en la Asamblea Legislativa, no para este gobierno, para cualquier gobierno. Doña Lorena. No es la primera vez que la Asamblea Legislativa, para salir de un impasse, ha tenido que ser creativa. Claro.
innovadora. En un momento determinado se crearon procedimientos parlamentarios, como fue en su momento el 41 bis o el 208 bis, justamente en dos coyunturas. Las asambleas plenas, por ejemplo. Claro, y las comisiones plenas, para dar esa coyuntura y esa válvula de escape de tomar decisiones, y no por minorías, sino por mayorías calificadas de 38, que no los veo mal, pero significa un gran ajuste y una gran negociación buscar 38 diputados, porque ningún partido político en los últimos años lo ha tenido, y eso se llama esfuerzo, eso se llama habilidad. Puede ser que hay momentos en que a uno no le guste esa agenda, eso es otra cosa, pero se han buscado y se han conseguido esas mayorías calificadas de 38, sí, en el multipartidismo, en el bipartidismo, y se han logrado, porque no hay forma, con 29 diputados se vota un presupuesto y se tiene el presidente el 1 de mayo. A ver, yo creo que Alex ha planteado un tema, don Alex ha planteado un tema que me parece que es muy importante. Para que la asamblea sea eficiente, tiene que votar proyectos, ¿verdad? Y yo creo que efectivamente hay que hacer alguna modificación que permita que las cosas se puedan votar y que cada quien asuma su responsabilidad, como lo ha dicho muy bien él, ¿verdad? Los que están a favor, bueno, ¿por qué? Y los que están en contra, ¿por qué? Me parece que eso sería una conquista muy, muy importante y significativa de se lograr hacer en esta asamblea, y ojalá que en el menor tiempo posible, ¿verdad? Porque es urgente. Yo soy un poco escéptico, ¿verdad? Y yo también, porque tenemos más canitas. Yo he visto esta película ya varias veces, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a empezar con los que nunca quieren perder el derecho de que su fuerza radica en oponerse. Pero bueno, ojalá que eso se pueda hacer. Pero en el interín, Lorena ha planteado un tema que es importante. Miren, la Asamblea se ha puesto de acuerdo en cosas muy importantes en determinados momentos, ¿verdad? Y ha conseguido 29 y 38 votos, ¿verdad? ¿Qué se requiere para eso? Liderazgo. Lo que este país ha perdido es el liderazgo. Aquí ya hace rato que no hay un líder. No hay un líder en la asamblea, no hay un líder en los partidos, no hay un líder en la conducción del país. Un líder que convenza, no que imponga, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con que hay que convencer, no se pueden imponer. En esta época en Costa Rica no se puede imponer nada, hay que convencer, pero tiene que haber un líder que convenza. Y lo que hay que hacer es un esfuerzo para que el gobierno, porque esto es una función que fundamentalmente le corresponde al Poder Ejecutivo, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para que el Poder Ejecutivo se comprometa con grandes temas nacionales, ejerce el liderazgo que tiene que hacer y consigue al final los votos, porque Lorena lo ha visto y yo lo he visto muchas veces. Yo he visto oportunidades en que la Asamblea en 2 días o en 3 días se pone de acuerdo y aprueba un proyecto, pero cuando hay, digamos, una labor de convencimiento importante. Todo esto pasa por algo que, bueno, yo vengo predicando hace años, por supuesto nadie me hace caso, pero yo lo sigo predicando. Este país necesita un acuerdo nacional básico sobre cosas muy importantes, a muy corto plazo. Si aquí no logramos un acuerdo nacional sobre las cosas importantes de fondo que el país tiene que cambiar, esto va a seguir para siempre. Y ese acuerdo requiere, volvemos a lo mismo, un liderazgo. Alguien tiene que liderar ese proceso, ¿verdad? Y eso es lo que nos ha faltado. El que tiene más chance ahorita es usted, don Luis Guillermo Solís, que sé que se le pasa en el programa. Usted es el que tiene más chance, porque también, don Rolando, yo no sé si usted lo ve así, es una necesidad de fortalecer la mediocridad. Si alguien sale un poquito, nos tiramos encima y lo desaparecemos. Y entonces también ejerce el liderazgo. En este país es así. Y no lo desaparecemos con planteamientos correctos. Si tiene 3 pelos o si tiene lo que sea, para quitarlo de ahí, porque tenemos todos que ser racitos aquí. Aquí todos racitos, y así eso no sale de ninguna parte. Igualiticos. A ver, estamos cerrando el programa. Nada más 3 precisiones, porque me parece que efectivamente lo que han dicho doña Lorena, don Alex, don Rolando, parece que nadie debería estar en contra de esas grandes miras, aspiraciones en el mediano y largo plazo. Pero finalmente otra vez en los detalles está el diablo, dicen, ¿verdad? Quizás tiene que ver mucho, insisto, con la forma en como tradicionalmente concebimos a la democracia y los procesos de toma de decisiones en este país, tratando de postergar siempre los asuntos y endosándoles esa responsabilidad a otras. Quiero hacer 3 precisiones. Una,
La reformulación, digamos, de los procesos de toma de decisión que se tienen que hacer en la Asamblea no solo pasa por reformas al reglamento, a mi juicio. Aquí se está postergando una discusión todavía más importante, que es la eventual transformación de la forma de gobierno presidencial acentuada que existe hoy. Ya ha habido recomendaciones buscando el semiparlamentarismo y demás, pero lo que sí es cierto es que, y está demostrado teórica y empíricamente, es que multipartidismo con presidencialismo acentuado son incompatibles, son disfuncionales. Hay toneladas de información y de política comparada al respecto. Entonces hay que tener cuidado. Habrá que entrarle a ese tema lo más pronto posible, si hay voluntad. La segunda también tiene que ver con ingeniería, digamos, política, y es el esquema de representación y la calidad de la representación que tenemos. La reforma que se aprobó en el 2009, estoy hablando de la reforma al Código Electoral, que se aprobó en el 2009, tardó 9 años en aprobarse en la Asamblea Legislativa, 2 asambleas legislativas distintas, por un asunto esencial y que a nadie le gusta hablar en este país: la plata. Hasta que no se quiso pasar una reforma que no tocara ciertos intereses de financiamiento, no se aprobó esa reforma. Y aún así no tocó nada de lo que la literatura ha demostrado, además, que cambia sustantivamente la forma de participación y representación ciudadana. No se tocaron las circunscripciones, no se tocó la fórmula de distribución o de transformación de votos en escaños, y no se tocó para nada la presentación de candidaturas y la forma de elección, entiéndase las listas. Pero tampoco se tocó nada con respecto al financiamiento privado. Y cada vez se quiere hacer además más laxo. Cuidado. Y la tercera es una reflexión inevitable con respecto al liderazgo. Hay que tener también cuidado de entender cómo se constituyen los liderazgos hoy. Digamos, si uno ve las experiencias, para no ir más allá, en América Latina, el liderazgo no es el mismo autoritario y verticaloide, digámoslo así, que tradicionalmente se concebía en la política. Hoy pasa por eso que se llama liderazgos colectivos, capacidad dialógica, concertación. Y con eso termino. También cuidado con las expectativas que se pueda generar con respecto a un diálogo nacional. A mi juicio, la intención que tuvo el presidente Miguel Ángel Rodríguez de convocar a una concertación nacional en el año 98, por cierto, estando yo en la jefatura de fracción de oposición en ese momento, era una muy buena intención con pésimos resultados. Pero los pésimos resultados fue en virtud de las expectativas que se generaron en un sistema que no simplemente podía ser un copy-paste de las recomendaciones derivadas de la concertación y que las señoras y señores diputados aprobaran de manera automática. Y eso fue lo que se generó como expectativa. Entonces, cuidado, hay que desinflar esas expectativas. Las expectativas de cambio de este gobierno fueron hiperinfladas desde un inicio, cuando se sabía que los problemas estructurales difícilmente podían ser resueltos. Le quedan 2 minutos para don Walter, 2 minutos para Mariel. Oyéndote, digamos, en tu última intervención, vuelvo a caer en lo que dije inicialmente, ¿verdad? O sea, la Asamblea Legislativa es el fruto de 4 factores, ¿verdad? Y está de por medio toda la reforma de la manera de elegir los diputados, está de por medio lo que plantea Alex de una reforma al reglamento, está de por medio la calidad de los partidos políticos que tenemos, ¿verdad? Si tenemos partidos políticos buenos, tendremos buenos gobiernos y buenos diputados. Si tenemos partidos mediocres, tendremos mediocres diputados y también mediocres gobernantes. Aquí lo importante es que deberíamos de aprovechar esta oportunidad que nos ha dado Amelia. Bueno, yo lo voy a hacer en mi carácter personal y como ciudadano, porque ustedes saben que siempre he sido muy crítico, independientemente en donde esté. Yo quiero mi país, yo amo mi país, yo quiero que este gobierno salga bien. Estoy pensando en 4, 10 años, 15 años plazo, lo que le puede pasar a Costa Rica si nuestros gobiernos siguen fracasando. Yo tengo alguna experiencia, yo puedo ayudar al gobierno, poniendo mi experiencia sin que me paguen nada. Yo puedo, si el presidente de la República, el equipo de gobierno necesita de vez en cuando una opinión objetiva, lo que yo pueda pensar, yo pongo al servicio de mi país a través del gobierno la oportunidad de servir de esa manera, sin ninguna paga, porque soy un ciudadano que quiero que este país salga adelante, porque estoy apesadumbrado de ver
que hay muchas cosas que se pueden hacer y que no se están haciendo. Mariela. Muchas gracias, doña Amelia. 1 de mayo 2015. Independientemente de la composición del directorio legislativo mañana, si va a ser de oposición, si lo va a asumir gobierno con sus aliados, independientemente de eso, el reto que se viene para el Ejecutivo y el Legislativo en ese diálogo está en manos del nuevo ministro de la Presidencia. Ahora sí, este nuevo ministro de la Presidencia puede ser buena persona. Partamos del supuesto de que es la persona que tiene las habilidades que se requieren para esto. Y digo partamos del supuesto porque creo que ese es todo un tema que hay que discutir. Pero supongamos que tiene esas habilidades. En el entorno, como ha jugado este año el gobierno y el anterior ministro de la Presidencia, el nuevo ministro entra en una desventaja enorme. Porque el estilo que se utilizó, como dijo don Rolando, para negociar en la Asamblea Legislativa, fue un estilo de atención de las demandas y compromisos individuales con diputados, no con fracciones. Fue un estilo no de conjunto, sino que ese eje 3 que se mencionó aquí, negoció individualmente. Entonces, don Sergio enfrenta ahora el reto, no solo de que asume nuevo, sino que tiene que cambiar ese estilo de negociación que provocó toda esta dispersión y estas rupturas, porque ese estilo de casa presidencial, de ministro de la Presidencia, ayudó a toda la fragmentación interna. Claro, es un elemento más. La aceleró. Muchas gracias, doña Lorena. La aceleró, porque esas negociaciones para responder a compromisos, a ofertas individuales, evidentemente pone a los diputados en una situación en que ya no me importa lo que dice el jefe de fracción, porque ahora están tratando conmigo. Y a mí la oferta del compromiso es conmigo. Ese reto, doña Amelia, que tiene don Sergio, insisto, aún teniendo él todas las habilidades para el cargo, es enorme y requiere que el señor presidente también, como un reto de la Presidencia de la República, cambie su estilo. El estilo que ha tenido hasta hoy de estoy muy cerca de todos y quiero responder y demás, no, ya, perdóneme, pero ese discurso, como dice el pueblo, esa hablada ya llegó a su límite. Entonces, implica un cambio en el estilo de ejercer el poder del Ejecutivo, del presidente, del ministro de la Presidencia, para lograr un acercamiento con la Asamblea Legislativa que hasta ahora no ha sido realmente exitoso y que, como decimos, aceleró esa fragmentación que si no logran volverla a articular para los proyectos de interés, evidentemente lo que vamos a ver es que, como bien dijo aquí don Alex, todos los demás proyectos tienen fracciones todos los proyectos importantes tienen fracciones que se oponen y el reglamento legislativo va a permitir que nada salga. Entonces, no es solo un llamado a lo interno de la Asamblea, al directorio que se elija mañana, sino ese ministro de la Presidencia, insisto, que en términos de comunicación política, de verdad, hagan algo en casa presidencial, por favor, alguien que les colabore, ¿verdad? Entonces, el estilo de comunicación, porque no se está sintiendo ni hacia afuera, ni se está sintiendo hacia el poder legislativo. Entonces, eso y pasa por un cambio absoluto del estilo del señor presidente de la República y su manejo con sus jerarcas, que han mostrado también, y perdónenme la franqueza, ser bastante chambones en la comunicación política, y que si sigue así un segundo año, de verdad, dentro de un año podemos estar aquí invitados por doña Amelia y lo que vamos a decir es, se profundizó la crisis y ahora sí es cierto que un tercer año, que es un año de hacer, no vamos a tener los proyectos concretos que debería tener este país. Gracias, doña Amelia. Bueno, se nos acabó el tiempo. Yo, de don Sergio Alfaro, que no lo conocía, voy a decir que me quedó algo que yo quiero rescatar, aunque suene muy romántico. Es una persona humilde. La gente a veces cuando no sabe se vuelve de una prepotencia y una cerrazón mental que uno dice esto no va a caminar nunca, pero hay gente que tiene la habilidad, para mí es inteligencia emocional, ¿verdad?, de ponerse en el lugar de los demás, escuchar con humildad, y le sentí eso a Sergio Alfaro. No lo conozco, lo tiro hoy como rezando porque así sea y que tenga los logros que necesita. Eso sí, que el presidente esté a la par de don Sergio, ¿verdad?, porque si ahora don Sergio tiene que trabajar y Morales Zapata está a la par diciendo lo que hay que hacer en la Asamblea Legislativa, señores, no va a ser acelerado, quién sabe qué va a pasar aquí. Y don Víctor Morales, yo lo respeto mucho a usted, no tiene nada que ver con que usted sea capaz o no, no, es muy capaz porque siempre aparece en todos los momentos importantes, así que es muy capaz, pero así no se pueden hacer las cosas, y ojalá que don Sergio tenga la fortaleza que necesita para ayudarle a este país, porque aquí la bandera que nosotros todos tenemos es la de Costa Rica.
Y eso que decía don Walter, yo estoy para servirle al gobierno sin cobrar. Lo ha dicho don Rolando, lo ha dicho gente de primera línea, todo aquí en el programa, desde que don Luis Guillermo llegó. Si los hubieran escuchado, y para dar el último ejemplo, en el FIA, por ejemplo, a los que saben de cultura y de FIA, no hubiéramos tenido ese fiasco que tuvimos. Pero mejor lo dejamos aquí. Gracias, don Alex, don Rolando, doña Lorena, don Walter, don Rosay y doña Marielos. Amigos y amigas, que tengan un lindo fin de semana.